En lo que será nuestro live del día de hoy. En esta noche tenemos un tema sumamente interesante donde abordaremos un tema de mucho interés en lo que es el estado de excepción que está viviendo nuestro país. Tendremos una persona sumamente importante en lo que es el ámbito jurídico nacional de nuestro país. Vamos a compartir con el licenciado Harold Modesto, quien nos va a honrar con su presencia en este espacio, y él mismo nos va a compartir acerca de lo que es el derecho penal y los riesgos futuros, reflexiones a partir del COVID-19. Ese será el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. En esas atenciones, ya tengo por aquí solicitud del licenciado Harold Modesto y vamos a hacer una pequeña exposición de las calidades que lo adornan y las competencias pues, que evidentemente tiene para compartir con nosotros. Harold Modesto Sánchez es un abogado, docente e investigador enfocado en los temas de criminalidad, democracia, derecho constitucional, derechos humanos, Estado de Derecho, derecho del mar, derecho penal, justicia internacional, justicia transnacional, políticas públicas y transparencia. Actualmente es el director del Observatorio Judicial Dominicano, que pertenece a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y de la firma H. Modesto, abogados y consultores, dedicada a la práctica del derecho público. Si nos abocamos a conocer su amplia biografía, pues no terminaremos hoy porque méritos de sobra tiene y calidad de sobra para abordar cualquier tema. Es en ese sentido que vamos a darle inicio a los fines de poder aprovechar lo más posible lo que será su ponencia en este conversatorio. Bienvenido, Harold, ¿cómo estás? Buenas noches, Adalkiris, ¿cómo están todos? Buenas noches, Espero que muy bien. todo bien, Por alguna gracias. razón, yo veo mi imagen frisada acá. Espero que esté en movimiento de aquel lado. No, pero aquí se ve bien, se ve en Muy movimiento. bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué Pues placer. Harold, bienvenido y el escenario es completamente suyo. Muy bien. Bueno, antes que todo, agradecerte y agradecerle al gran amigo Adolfo Toribio por la gentileza de invitarme a compartir por este espacio. Creo que podemos discutir algunos temas bastante interesantes y bueno, dejaré en tus manos la moderación de las preguntas y todo aquello que pueda surgir para que tengamos elementalmente un diálogo el día de hoy. Cuando Adolfo me abordó, yo le dije, bueno, vamos a hablar de derecho penal y riesgos futuros. Creo que es algo provocador, pero la idea no es abordar con demasiado interés el caso a caso que nosotros tenemos en el país y en la región, sino más bien hacer un ejercicio de reflexión hacia dónde nos conduce esto que estamos enfrentando, que se denomina COVID-19, y que evidentemente ni hay fórmulas, ni hay planes que puedan funcionar, y nadie pudo prever enfrentar una pandemia en estas condiciones. Y por supuesto, el sistema está dando muestras de que nadie pudo prever. Entonces yo voy a iniciar el diálogo planteando algo que me parece fundamental, es entender que para poder asumir alguna posición desde la perspectiva del derecho, creo que desde cualquier área, pero sobre todo desde la del derecho penal, acerca de lo que representa el COVID-19 para el cambio de una mirada de las cosas, hay que entender primero el contexto en el que nos sorprende la pandemia. Es decir, estamos hablando de un nuevo contexto, vamos a denominar ese nuevo contexto como un contexto anormal, que nos sorprendió en un contexto normal que ya era bastante complejo. Es decir, las discusiones que nosotros estábamos teniendo hasta este momento en el ámbito del derecho penal, también en el ámbito de la criminología, la exhaustiva búsqueda de soluciones al problema de la criminalidad desde el aparato estatal, nos dice que ya era suficiente lo que teníamos que atender antes del COVID, lo que quiere decir que ahora con el COVID no solo tenemos la tarea de reflexionar un poco acerca de aquellas cosas que hemos hecho mal, para evitar que en esta situación excepcional entonces también le sumemos la limitación que hemos tenido
en el análisis de los fenómenos, sino también el hecho de encontrar una solución a una forma distinta en la que se nos presenta el desafío actualmente. Y el derecho penal necesita obligatoriamente, desde la perspectiva del derecho penal, necesita obligatoriamente entenderse eso. Yo digo esto y voy a hacer una especie de contextualización sobre la normalidad por lo siguiente. Primero, porque es normal que las causas de la criminalidad tradicionalmente nos muestren o nos presenten un cierto fracaso de las fórmulas utilizadas hasta el momento. Es decir, si nosotros revisamos vamos a situarlo desde el plano en que yo comienzo a ver, por ejemplo, cómo acontecen los fenómenos en los medios de comunicación. Y yo siento que estoy en una especie de máquina del tiempo viendo los mismos problemas en el país desde la década de los 90. Los problemas sencillamente cambian actores, se modifican y descubrimos algunas nuevas conductas, pero es la misma discusión, es el mismo ciclo discursivo, sumándole ahora el problema de que los medios de comunicación están teniendo una influencia muy significativa a la hora de definir el curso de las cosas en el ámbito del derecho penal. Entonces, cuando yo observo este contexto, digo, bueno, si de lo que hemos hablado siempre es de que no hemos podido resolver los problemas sociales que producen la criminalidad a través de las fórmulas que hemos utilizado hasta ahora, ¿de qué manera en este nuevo contexto nosotros vamos a resolver esos problemas? En primer lugar, porque le hemos atribuido la criminalidad o la incidencia del delito siempre a la pobreza. Y es fácil decir, bueno, las personas delinquen por una cuestión, dependiendo de la dimensión teórica en la que uno se sitúe. Si uno se toma un poco la teoría de la atención, en la que trabajó Robert Merton, en cierto modo dice, bueno, hay gente que tiene aspiraciones, hay gente que no las puede lograr, pero hay gente que, a pesar de que no puede lograr esas aspiraciones por la vía que nos ha trazado la sociedad en la que vivimos, decide construir vías alternas. Si nos situamos en el ejemplo del joven del sector, del barrio, ese joven quiere unos tenis Jordan. Unos tenis Jordan, yo por ejemplo que nunca he tenido unos Jordan, cuestan $100 o $100, y cuidado. Entonces el joven del barrio, que viene de una familia humilde, tiene otras necesidades, quizás eso representa parte del salario o el salario que ingresa esa familia, tiene la aspiración, pero no puede conseguir los Jordan. Pero ve que hay un joven en el mismo sector que puede conseguirlos. Pero ese joven no ha desarrollado una carrera para lograr satisfacer esas expectativas, no ha estudiado, no trabaja nada, sino sencillamente se dedica a alguna actividad criminal, vende drogas o lo que sea, y encuentra en eso una opción y adquiere esas posibilidades. Entonces, hemos alimentado todo el discurso de que, bueno, entre eso, las desigualdades, el acceso, son las cuestiones que producen la criminalidad, hasta que en algún momento el crimen de cuello blanco comenzó a decirnos, pero hay un problema, es que hay clases que no delinquen por eso. Sencillamente los factores de motivación son otros, entonces hay que sacar un poco del discurso la cuestión de la pobreza, porque la cuestión de la pobreza está limitando la observación y el análisis racional de las cosas. En ese mismo tenor, desde los años 60, ya la criminología crítica había de alguna forma alertado acerca de esa situación y había planteado que el positivismo criminológico, que postulaba esencialmente eso, había fracasado. Y eso dio origen a una criminología que es la denominada criminología administrativa, que se concentró en los mecanismos de control. Entonces, si uno se pregunta si eso ha tenido incidencia o no, solo hay que mirar las páginas de nuestros periódicos, que extrañamente en estos días han dejado de funcionar como chorreros de sangre. Las páginas de los periódicos en estos días no están tan cargadas de información, de noticias rojas y judicial como han estado otras veces, y eso es algo positivo de la pandemia. Pero cuando uno las observa tradicionalmente se da cuenta que es el mismo ciclo. Ocurre un hecho que nos consterna, alguien que tiene cierto poder, cierta incidencia en la opinión, manifiesta que hay una solución que se pueda alcanzar a través de la creación de algún dispositivo,
y arribamos a la conclusión de que con algún mecanismo de control vamos a resolver el problema. Y todo lo que ha habido, todo lo que se ha generado, todo lo que se ha establecido ha partido de controlar el crimen y olvidarnos de las causas. Esa es la razón por la que la oferta del legislador con relación a fenómenos como el feminicidio, como las empresas piramidales y los negocios multinivel, como el sicariato, son 40 años de prisión. Porque el legislador entiende que los 30 años que tenemos en el Código Penal de 1884 no funcionan para, en ninguna de las dimensiones de la teoría, de las teorías de la finalidad de la pena, no funcionan para disuadir la conducta. Entonces, bajo ese esquema, el legislador vuelve bastante seducido por la posibilidad de controlar y lo que eso representa en los presupuestos de las agencias ejecutivas, vuelve a plantear que la solución puede ser el aumento de las penas, mayor vigilancia, más efectivos para prevenir, cosas así. Entonces, eso nos presenta un plano no muy alentador. Es que si en esas condiciones la reflexión no había pasado de ahí, entonces después de vivir las cosas que pueden venir a través, después de la pandemia, como durante suframos la pandemia, yo en particular no sé lo que va a pasar, yo no estoy seguro de que nosotros, de que la humanidad vaya a superar la pandemia. Yo no estoy seguro de que las secuelas nosotros las estemos previendo. No estoy seguro de que los efectos sociales tengamos la más mínima idea de lo que puede ser, pero sí estoy seguro de que nadie está muy entusiasmado en medirlo, porque medirlo es un ejercicio infructuoso mientras la pandemia está en curso. Pero ¿qué pasa con la pandemia? Nada, América Latina en los últimos 30 años es un espacio en el que la conquista del bienestar ha estado eh, ganando espacio para la movilización de las clases sociales. En cierto modo, si algo bueno hay que destacar es que todos los estados han logrado de alguna forma reducir la cantidad de gente que se encuentra en el umbral de la pobreza extrema y aumentar la cantidad de gente que pasa la pobreza, que vive, según datos de algunas organizaciones internacionales, por lo menos con $4 al día, entre ellas el PNUD. Y por otro lado, entonces ha logrado, y ese es un dato relevante, según un informe del PNUD del año 2016, es en ese informe que es regional sobre el, el avance que hemos tenido en materia de movilización social, la clase media ha aumentado porcentualmente en la década de los 90, un 20%, en la década del 2000, un 20%, y en la década del 2011 en adelante ha aumentado un 34%. Mucha gente que se ha movido de clase baja a clase media. Su poder adquisitivo se mantiene entre los $10 y los $50 diarios. Vive entre los $10 y $50 diarios. Pero al mismo tiempo hay una clase que se ha ido moviendo, que está en una especie de cinturón. Ese cinturón no es clase media, ese es un cinturón de riesgo. Gente que no disfruta de un poder adquisitivo real, sino de una especie de ficción que la han construido los créditos, las autoferias, los créditos hipotecarios y todo lo que le permite obtener a la gente disfrutar de cuestiones que todavía no posee y que los somete a compromisos financieros y a compromisos bastante altos, pero así puede desarrollar su vida y disfrutar de cierto bienestar. Esa clase, ese grupo importante, creció al igual que la clase media, quizás un poco más tímidamente, pero en la última década aumentó de forma considerable. En cierto modo, la distribución de la riqueza permitió eso. Hay una mayor distribución de la riqueza y eso ha hecho posible que ese grupo esté ahí. Ahora, ¿qué pasa? Ese grupo no tiene garantías. Ese es el grupo menos estable en casos de crisis financieras, económicas, esto que estamos viviendo ahora con el COVID. Lo que hace que ese grupo merezca mucha atención a la hora de reflexionar acerca de cuáles pueden ser las medidas del Estado, de los estados, para combatir los posibles efectos que va a traer el COVID-19 para los próximos años. Yo creo que nosotros vamos a vivir la década completa lidiando con los problemas del COVID-19, por supuesto. Ese informe revela que esas personas que están en riesgo ante una eventual crisis
ni siquiera creo que estuvo en el programa de anticiparse algo como está aconteciendo con el COVID, revela que entre 25 y 30 millones de personas pueden descender de golpe a la situación de pobreza extrema. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque volvemos a la teoría de la atención. Si yo pienso en el derecho penal y busco ese auxilio de ámbitos del saber que tienen toda una mezcla entre disciplinas de la conducta y otras disciplinas, y me dice que siempre la cuestión de la forma en la que la sociedad empuja a las personas a ciertas conductas puede incidir en la criminalidad, entonces yo debo estar anticipando que todo el programa normativo de los estados, todo el ejercicio de criminalización primaria, todo lo que el legislador se le ocurra punir, necesita entender eso. Si el legislador no entiende que estamos en la frontera entre tener situaciones catastróficas en las que a la gente no se le puede pedir por los medios habituales la racionalidad, entonces el sistema que pone a funcionar esa visión del legislador, en la que básicamente entramos todos, porque el legislador de alguna forma nos ve a todos de forma similar. Cuando el legislador establece una sanción, dice, el que voluntariamente mata a otros hace homicidio, eso nos alcanza a todos. Ahora, el agente ejecutivo del Estado, el policía, el agente de la DGCET, el representante del Ministerio Público, todos seleccionan a quién va dirigida la aplicación de esa norma. Entonces, si hasta ahora hemos tenido un ejercicio que ha ido dejando de lado razones importantes para poder ofrecerle a la sociedad quizás un mejor programa en el que el ejercicio del poder punitivo del Estado no comprometa tanto la idea del Estado que tenemos, entonces, frente al COVID, tener en cuenta eso es mucho más importante. Porque inicialmente, cuando el agente ejecutivo del Estado selecciona a la persona a la que quiere someter, a la que quiere destinar el poder punitivo, ese agente parte de estereotipos. Por eso hay una canción que dice que blanco corriendo atleta, negro corriendo ratero. Y es así. Dice Zaffaroni que si un jovencito está bien vestido y va a cruzar una señora en la calle, entonces ese jovencito lo que quiere hacer con la señora es cruzar en la calle. Si la asalta, si le roba la cartera, el jovencito tuvo un mal día o el jovencito necesita asistencia psicológica. Ahora, si usted agarra y pone a ese jovencito con un corte de pelo que no sea el que regularmente vemos, con unos tatuajes, le cambia la vestimenta, entonces el jovencito le va a robar, y si le intenta cruzar la calle, quiere decir que es para cubrir las apariencias. Bajo esas condiciones, ya nosotros sabemos que hay una parte importante, hay una carga importante de estereotipos, digamos, de parámetros. Los perfiles sospechosos son la mejor opción. Nadie sabe lo que es un perfil sospechoso. El perfil sospechoso puede ser negro, pobre y feo. Ese puede ser el perfil sospechoso. Y cada quien entonces actúa y reacciona, y eso lo han construido los medios de comunicación, lo ha construido el cine, y evidentemente no nos hemos resistido a esa parte. Ahora bien, en el marco de una crisis como el COVID, los perfiles, la idea de los perfiles, todo lo que hemos visto hasta ahora y todo lo que domina el escenario de discusión jurídico-penal cambia. Entonces, por supuesto que anticipar esas posibilidades es importante para el derecho penal, porque si no el sistema está condenado a colapsar, a fracasar. Y ya en cierto modo el sistema ha mostrado unas ciertas debilidades para lograr contener esa tentación. Y digo ciertas debilidades porque, por ejemplo, nosotros tuvimos en el año 2015 una reforma procesal penal, si se quiere denominar reforma, una especie de contrarreforma. Pensamos en el año 1997, es indispensable que para cambiar el vergonzoso modelo que se tiene con el Código de Procedimiento Criminal, partamos a una idea o estemos de acuerdo en que las garantías necesitan hacer prevalecer los derechos fundamentales de las personas. Perfecto, todos estuvimos de acuerdo, empezó la discusión de la reforma, se ofertó un proyecto
de Código Penal y en el 2002 se aprobó. Ese proyecto generó un avance normativo importantísimo y la única reforma que ha podido generar, las que pudieron generar las comisiones de reforma de los códigos del 97, ahí está, que es la reforma procesal penal. Cambiaron muchas cosas, no estábamos preparados para entender las garantías. Teníamos en el corazón, todavía latiendo, ese espíritu del Estado de policía, que yo pienso que es una cuestión latente, que está ahí. Nosotros no hemos... El Estado de Derecho es una cuestión ideal. Todo el mundo habla del Estado de Derecho y sabe que controlar el poder a través del derecho es una cuestión de todos los días. Nosotros pretendemos llegar hasta ahí, pero sabemos que evidentemente el sistema no es perfecto. Todos somos falibles. Entonces el Estado de policía para una República Dominicana que proviene a esta altura del juego de dictaduras, que proviene de regímenes autoritarios, aún después de haber transitado, que tuvo experiencias de golpes de Estado, sabe que hay un poder salvaje ahí que no necesita mucha motivación para activarse y que es una amenaza para el Estado de Derecho. Ese es el Estado de policía. En días como estos, entonces, nosotros nos damos cuenta de la profundidad de ese demonio que tenemos dentro del Estado de Derecho, porque efectivamente se normaliza demasiado rápido el hecho de que veamos como algo sin relevancia detenciones arbitrarias, sanciones que no están previstas en la ley penal y lo más sorprendente es una ciudadanía que justifica que esas sanciones se lleven a cabo. Lo que nos dice es que el aprendizaje social derivado de la reforma, que así como la ven ya es un adolescente, en cualquier momento se convierte en mayor de edad, tenemos ya mucho tiempo con la implementación del Código Procesal Penal, lamentablemente no ha generado valores fuertes, por lo que con un poder judicial como el que tenemos nosotros, que no pudo prever el COVID-19, nos encontramos en un periodo de altísimo riesgo. Y es que ni la parte sustantiva que nosotros hemos armado hasta ahora, ni las reflexiones que podían mejorar la parte sustantiva nos permitan saber qué hacer frente a la crisis que ha generado el COVID-19 y a las crisis que va a generar. Y por otro lado, que el aparato que pone en funcionamiento la parte adjetiva, el proceso penal, por otro lado tampoco funcione. Entonces, ¿cuál es la opción? Bueno, la opción es que hay un discurso de seguridad, de tranquilidad, de preservación, de riesgo, que encuentra un espacio muy importante ante el temor de muchísima gente de que le infecte el COVID-19. Y por eso, cualquiera que se sienta amenazado por la infección del COVID, porque las personas salgan y respeten el toque de queda, ve bien que el Estado reprima las salidas. Pero la cuestión es, ¿de qué manera el Estado las reprime? El Estado las está reprimiendo dándose unas licencias que no tiene. Porque el Estado de Derecho de hoy no es el escenario en el que se daban las discusiones del estado de excepción, que estaban muy vinculadas al estado de sitio en el marco de los conflictos armados. Entonces no podemos pensar que un estado de excepción todo se vale sencillamente porque tanto el poder legislativo como el poder judicial ceden un poco ante el poder ejecutivo. Muy por el contrario, lo deseable es que en este momento el Estado de Derecho haya construido pilares tan fuertes, tan robustos, que la contención del poder sea tan natural y edificante que sencillamente el Poder Ejecutivo se aboque siempre a encontrar medidas cada día más garantistas para poder hacer la natural tarea de ejercicio de control que tiene que desarrollar en una circunstancia como esta. Pero, por supuesto, si ya desde el derecho penal, que es donde tenemos que situar las esperanzas, toda la falta de consenso con relación a cómo controlar el crimen nos hizo olvidarnos de las razones y concentrarnos sencillamente en el mecanismo de control, no podemos esperar que en un contexto como este se produzca ese cambio. Eso me parece que es importante resaltarlo por dos cuestiones fundamentales. Primero, porque las advertencias hacia fenómenos como, por ejemplo, la cierta
tentación que tiene la sociedad a ver personas presas por el hecho de que es la única respuesta inmediata que puede recibir del sistema, nos presenta que la prisión es un híbrido, es como una especie de espacio de dos dimensiones. La prisión es un espacio en el que tienen que estar justificadas la proyección constitucional de los derechos que orientan a que el fin de la pena es resocializar a la persona y nos sitúa eso dentro de las teorías relativas de la pena. Pero al mismo tiempo la prisión es un espacio que para lo que más se usa no es para la finalidad de la pena, sino muy por el contrario, para garantizar la seguridad que con un discurso bastante sutil hemos ofrecido a la ciudadanía, a la que no se le puede ofrecer rápido una respuesta reservándole los derechos a las personas, en la que se condene a una persona con todas sus garantías en el tiempo idóneo, y como se le tiene que ofrecer algo a la sociedad que procura sangre, entonces vamos a darle prisión preventiva. La Comisión Interamericana ya hace varios años publicó un informe sobre la prisión preventiva en las Américas. En ese informe revela que el problema de la prisión es que, bueno, el discurso de mano dura es un discurso que me parece un discurso genial porque no nos damos cuenta de que nos están vendiendo un producto que no es cierto. El discurso de mano dura es tratar de encontrar la solución a problemas sociales a través del judicial, a través de la represión, a través de la sanción, cuando no está ahí la solución del problema. Por eso, Marcus Felson se pregunta si es verdad que para los tribunales, para los policías, para el Ministerio Público, los delincuentes son importantes porque representan el sujeto al que orientan todo su trabajo y misión, pero ¿serán importantes estas instituciones para los delincuentes? Por supuesto que no. Esas instituciones no le importan a los delincuentes, y como no importan esas instituciones a los delincuentes, pensar en que esa es la solución a los problemas de la criminalidad es una falacia, pero es una oferta viva, y uno puede escuchar hoy legisladores hablar de que el Poder Judicial tiene que condenar corruptos. Sí, perfecto. La dinámica de condenar corruptos es una dinámica bastante sofisticada. Vamos a ver las debilidades dentro de eso y a mejorar eso. Pero, ¿qué genera la corrupción? Lógicas de oferta y demanda, cuestiones vinculadas a las dimensiones éticas del ejercicio de la función pública, cuestiones vinculadas a la educación, que nos hace ver la corrupción casi como algo normal. Y así sucesivamente hay muchas cuestiones que pasan por alto y alguien oferta eso y lo compra. Yo pongo de ejemplo el caso de Brasil. Brasil, es verdad, tuvo muchos problemas. Los gobiernos pasados que terminaron con impeachment, con expresidentes en prisión, dejaron la sensación a la sociedad brasileña de que lamentablemente nada funcionaba. Sin embargo, el hecho de que eso estuviera mal no legitima una oferta política que atente contra los derechos de las personas. Y yo creo que el presidente Jair Bolsonaro ganó en Brasil sencillamente porque, primero, comenzó a mostrar a una comunidad bastante receptiva de ese mensaje, que consideraba, por ejemplo, las preferencias sexuales diferidas o diferentes a las de él, las consideraba una aberración. Y bueno, encontró una comunidad que lo apoyó de forma abierta y que es importante en el voto en Brasil. Pero por otro lado, ofertó que iba a matar a los delincuentes y la gente votó por él. O sea, no era resolver el tema de la criminalidad, no es resolver la enfermedad, sino es neutralizar a los enfermos y con eso resolvemos el problema. Acá nosotros creo que estamos muy próximos a comprar ofertas políticas de esa naturaleza. Y hay fenómenos de relaciones que se hacen con personas, por ejemplo, vinculadas por cuestiones familiares a un dictador, y por esa razón entonces la gente lo asume como la posible solución a ciertos problemas. Y bajo ese esquema, y sobre todo escuchando que gente que compite por ser legislador muy joven plantea la posibilidad de la pena de muerte, me tiene que preocupar obligatoriamente lo que está pasando en este momento, ese movimiento hacia la represión. Y creo que en esa medida, mucha razón tiene ese informe de la Comisión Interamericana por plantear eso. El segundo punto que establece el informe está vinculado a que, asimismo como se erosiona nuestra sociedad, asimismo como nosotros vemos que las normas se van reduciendo, y yo pongo como ejemplo
para todos los que están participando en el live, la ley 6317, nuestra nueva ley de tránsito, transporte y seguridad vial. Esa ley era la conquista mayor para nosotros resolver el problema del tránsito y establecieron sanciones bastante significativas, tanto que afectarían la estabilidad de cualquier hogar con una o dos sanciones. Sin embargo, después de su promulgación, fíjense que aunque el legislador es quien criminaliza primariamente, el agente ejecutivo del Estado decide mitigar el efecto de esa criminalización y, por ejemplo, las multas que se cobran no son las multas establecidas en el marco de la ley, sino que deliberadamente el agente de la DGCET transcribe en sus formularios que la multa es correspondiente con acaba de ir Aparentemente la estamos... va a regresar en un momento. Pero creo que me veo que tengo la computadora encendida acá. Sí, 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 sí. Ah, muy bien. Entonces, A ver, ¿qué te parece si aprovechamos un poco esta interrupción para responder algunas de las preguntas que tenemos oh, en pero el chat? claro que sí, claro que sí. Mira, tenemos el usuario coronavirus en las cárceles que quiere saber que, cuál es la opinión suya con respecto a qué se debe hacer en el sistema de justicia para descongestionar lo que es el sistema penitenciario, haciendo referencia a que ya en la cárcel de la Romana hubo disturbios, por ejemplo, y que en la penitenciaría de la Victoria sigue el pánico con relación a esta situación. Muy bien. El tema de la descongestión de las cárceles, según la información que manejo, tiene varias posibilidades para aprovechar el momento. Yo no creo que aprovechar el momento sea el mejor uso porque revela que el Estado está siendo irresponsable con el tema del manejo de la prisión. Y ya como planteamos los hallazgos del informe, las posiciones del informe, primero el tema de utilizar la prisión para resolver problemas de seguridad y segundo el hecho de que se desmotiva a los jueces para tomar otras medidas, y es verdad, eh, es vox populis que a ningún juez lo investigan por imponer prisión preventiva. Muy por el contrario, si en un caso sonoro en el que tiene que sencillamente aplicar la ley, decide por una medida de coerción menos drástica que la prisión, la sociedad lo señala, cosa que está bastante mal. Entonces, las medidas que yo creo en las que podríamos aprovechar, entrecomillando el aprovechar, es primero que el Ministerio Público, que es quien solicita la prisión, es quien decide a quién se le solicita y a quién no se le solicita prisión. Es el director de la investigación y es quien determina inicialmente si existen o no condiciones para solicitar prisión. Hago una evaluación un poco digámosle, más equilibrada de la necesidad de imponer prisión. Primero, porque el sistema que administra fracasó. El sistema penitenciario tiene un lado oscuro, que es donde se encuentra la mayoría de los internos del sistema. Y ese lado oscuro es una negación del Estado de Derecho y es una negación de los derechos fundamentales. Entonces, yo creo que esa es una razón suficiente para decirse, orientar a una persona hacia un sistema como este ya de por sí es como condenarlo. Una cosa es entrar a una prisión como medida de seguridad y tener ciertas garantías. Otra cosa es correr el riesgo hasta de morir en prisión. Ya solo eso es muchísimo más grave que hasta condenarlo. Entonces, la primera medida sería eso en estos momentos. Reducir la cantidad de solicitudes, porque la prisión los datos sobre prisión no son datos estáticos, cambian mucho, pero el nivel de entrada se mantiene con una tasa constante. Entonces, si el Ministerio Público reduce las solicitudes de prisión, ustedes van a ir viendo una disminución, porque la gente va cumpliendo su periodo de 3 meses, un mes, el que sea, un año, y conforme lo va cumpliendo, si el juez entiende que no se corresponde con las circunstancias que dieron lugar a la imposición, entonces la va a variar. Por otro lado, hay una situación con un grupo de Es personas. interesante, Ajá. es interesante, Harold, que aún en medio de esta pandemia que nos encontramos, los datos, por ejemplo, estadísticos que maneja el Poder Judicial hacen referencia a que desde que inició la pandemia hasta mediados de abril aproximadamente, si se conocieron, por ejemplo, 400 solicitudes de medida de coerción, 177 fueron dictadas prisión preventiva y 160 y pico presentación periódica. O sea, que vemos como todavía el populismo penal y como todavía
la intención de hacer derecho sigue quedándose atrás, porque estamos hablando de que, número uno, ya la victoria en sí es un foco de contagio, y número dos, que tú confinar a una persona a cualquier cárcel del país en la pandemia actual que nos encontramos, deviene como un poco hasta en inhumano, si se quiere. Es así, totalmente de acuerdo. El no centrado en conciencia del... Yo creo que al Ministerio Público le hace falta como aprenderse los principios del Ministerio Público como una oración y trabajar en esos principios de forma tal de que se interiorice cuál es el valor de esos principios en la actuación del funcionario. Los principios son mandatos de optimización, pero si nosotros no estamos, no somos coherentes con eso, entonces lamentablemente la realidad dista mucho del deber ser, tanto que nosotros terminamos aceptando que la realidad es el ser y fue el ser basta. Y que coincidencialmente y milagrosamente, por así decirlo, en este caso, Sí, por adelante. el único que se ha pronunciado con relación a, una disposición, por lo menos, de solicitar medidas de privación en arresto domiciliario ha sido el Ministerio Público. Sin embargo, el Poder Judicial todavía no ha dispuesto de los mecanismos en los que se pudiera conocer este tipo de cambios de modalidad, por ejemplo. Entonces, tenemos otra pregunta, Harold, del usuario Joseph089, que quiere saber, en su opinión, qué debería hacer el Estado para crear políticas criminales más efectivas. Yo creo que el código tiene, ajá, ¿No? ¿Escuchaste bien la pregunta? muy bien. Yo creo que nosotros en términos normativos tenemos suficiente para aplicar cuestiones que funcionen. La política criminal del Estado, fíjense que nosotros, el, sí, la escuché bien. ¿Qué debe hacer el Estado para tener política criminal efectiva? Lo primero que necesita el Estado para tener política criminal efectiva es realizar un análisis político criminal, análisis criminal. Y el análisis criminal nos permitirá entender entonces cómo prevenir y cómo reprimir el crimen. Desafortunadamente, en el país se creó hace Estamos presentando un pequeño problema técnico porque parece que la conexión del licenciado Harold Modesto está teniendo algunos inconvenientes técnicos. Mientras y se pueda incorporar nueva vez con nosotros, pues vamos a utilizar el espacio para hacer algunas acotaciones. En primer orden, pues que el martes que viene, como siempre, ya una costumbre, vamos a tener otro live y pues también recordarles sobre el taller de derechos fundamentales que vamos a impartir este sábado a través de la plataforma digital de Zoom. Veo que tenemos una cantidad inmensa de preguntas. Vamos a verificar, déjenme escribirle al licenciado Harold para verificar qué pasó con su conexión. Entonces ya le escribí y vamos a verificar qué nos responde. Mientras tanto, vamos a ver cuáles son las preguntas que hemos tenido en lo que es el chat del día de hoy. Hay una pregunta muy interesante, por ejemplo, que nos llega de parte del licenciado Adolfo Toribio y que quiere saber, por ejemplo, cuál es la opinión del licenciado Harold Modesto con relación al endurecimiento de las penas y si en su opinión esta disminuyen los crímenes o los tipos delictivos que tenemos. Déjenme verificar. A ver qué ha pasado con Harold, que
Parece que se le cayó la conexión. Entonces, de igual forma, como nos quedan unos 20 minutos, lo que vamos a hacer es que vamos a pausar el live por un momentito, a los fines de poder verificar, porque por WhatsApp tampoco me responde, para que se vuelva a conectar y entonces así poder terminar de hacer las preguntas y pues entonces culminar de manera formal el live. Recordarle que hay un signo de pregunta al lado donde están los comentarios, que puedan hacer las preguntas por ahí a los fines de que sea más fácil poder responder las mismas. Bien. Entonces, él me dice que está intentando entrar de nuevo. Lo que voy a hacer es que por una cuestión de tiempo, porque igual nos quedarían 20 minutos solamente, que no nos darían para responder la mayoría de las preguntas que tenemos, pues voy a cerrar el live y lo voy a volver a abrir. Bien, nos vemos en breve. Ya volvimos otra vez acá. Ya tengo, sí, ya me llegó la solicitud del licenciado Harold Modesto. Y pues lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de responder entonces todas las preguntas que habían hecho. Harold. Por aquí estoy. Esto es en vivo. Esto pasa en vivo, hasta en los mejores programas. Harold, entonces te iba a hacer una pregunta muy interesante que nos hizo justamente el licenciado Adolfo Toribio acerca de cuál es tu opinión acerca del endurecimiento de las penas. Si a tu modo de ver, el que aumenten de manera tan exponencial las penas, pues podría ser óbice para que disminuyeran los ilícitos penales. Yo creo que no. Yo creo que no van a disminuir por el aumento de las penas. En primer lugar, por el hecho de que no hay evidencia empírica que nos diga que sí, que van a disminuir. Y por otro lado, porque la evidencia empírica que se ha logrado en diversas partes dice que no. Puede que en algún lugar las personas que estén penadas piensen distinto con relación a las penas, pero con relación a lo que se ha podido levantar, por ejemplo, hay estudios en poblaciones penitenciarias en España, donde se le ha preguntado interno si sería disuadido porque la sanción que tiene aparejada la conducta por la que está cumpliendo condena fuera más drástica, y en verdad es no. Ahora, cuando el instrumento de captación de la información se orienta a preguntarle a esta persona acerca de qué piensa sobre el sistema, la persona sí deja entrever que si el sistema funciona de manera más eficaz, si el sistema ofrece certeza de condena, entonces sí eso puede disuadirlo. Entonces el aumento de las penas no va a disuadir la criminalidad, sobre todo porque es un estándar que nos hace pensar que todas las reacciones psicológicas en la sociedad se van a corresponder con la amenaza. Y no es así. Por esa razón, fíjense que nosotros, desde la ley 2497 hasta la fecha, hemos tenido un cambio del abordaje político criminal de la cuestión de la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar. Y cada día el nivel de reacción del Estado frente a eso es más drástico. Entonces, se ha generado una especie de política criminal, por así decirlo, que es lo que se expresa desde ciertos ámbitos, planteando que, por ejemplo, el agresor va preso. Y eso es una amenaza de sanción clara. Y por otro lado, entonces, está la oferta del legislador de que se aumente la pena. Sin embargo, nosotros lo que estamos experimentando es un aumento considerable, a pesar del esfuerzo en la prevención, del esfuerzo en la reacción, que es mucho mayor que años anteriores, experimentamos aumentos en la cantidad de ilícitos que se cometen. De manera que no es un elemento relevante para disuadir el acto criminal. Y si fuera así, entonces tendríamos que pensar que lo más parecido al paraíso en términos de convivencia serían los estados en los que existe la pena de muerte. Porque no creo que haya algo más disuasorio que decirle que lo vamos a matar si usted comete ciertos comportamientos. Y no ha dado resultados. Así es. Tenemos una pregunta del usuario Kelvin Calderón
que quisiera saber cuál es su opinión acerca del accionar de las autoridades militares en las calles en medio de esta pandemia. Eso es parte importante de la reflexión que hemos tenido el día de hoy. Nuestras autoridades vienen, las policiales vienen de un modelo cuasi militar, incluso las jerarquías se mantienen y eso no tiene nada de malo. El problema es que la incidencia de lo militar en el ámbito policial generó una especie de cultura de represión. Hasta finales de los años 90, los jefes de la policía eran miembros de las Fuerzas Armadas y respondían a necesidades muy puntuales del momento. Entonces, el detalle de la actuación de los miembros de las Fuerzas Armadas, que creo que es aceptable, voy a decir por qué en este momento, hasta cierto punto, es que nosotros hemos invertido recursos importantes por cambiar quizás la mentalidad de la relación ciudadano-militar o ciudadano-policía, pero en este momento el militar y el policía están disfrutando de una sensación de libertad en el ejercicio del poder que es peligrosa. Es peligrosa porque nosotros hemos luchado mucho contra las redadas, hemos mandado un mensaje bastante claro de que en todo caso deben preservarse las garantías y deben respetarse los derechos de las personas, pero basados en que la excepción lo justifica, entonces vamos dejando de lado ciertas cosas. Entonces yo me pongo en el lugar de un agente de la policía que recién acaba de ser formado, participa en un entrenamiento y comienza. Lo que está justificado en el estado de excepción se vuelva normal. Yo anticipo, y eso es algo que hay que medir, que inmediatamente salgamos del estado de excepción, ustedes van a notar que los arrestos irregulares van a ser muy por encima, van a estar muy por encima que los momentos anteriores al estado de excepción. Porque ese agente está experimentando una relación con el ciudadano en un ejercicio del poder demasiado desigual. Y no contiene, como no hay ningún espacio abierto para permitir al ciudadano contener ese poder, entonces ese agente ejecutivo del Estado piensa que quizás es normal hacerlo. Y ustedes van a ver personas sometidas a acciones disciplinarias dentro de sus instituciones por excesos, y hasta ahora muchos de ellos pueden estar entendiéndolo de forma normal. Entonces yo creo que con los agentes, con los militares y policías hay que iniciar un proceso como de desintoxicación del estado de excepción para traerlos de nuevo al orden de la legalidad y evitar que la práctica constante de represión, de arbitrariedad. Harold, estamos teniendo ciertos inconvenientes porque como que por momento te frizas. Pero de manera general, ya para culminar, porque casi estamos en tiempo, sería importante porque tengo los comentarios aquí a borde y a punto de explotar con un tema en específico. Nosotros tuvimos un live hace aproximadamente 1 o 2 semanas donde nos acompañó el licenciado Daniel Abad, quien es defensor público, y exponía una teoría muy interesante acerca de la licitud, o mejor dicho, de la ilicitud de los arrestos que se están realizando durante este estado de excepción y de las multas, sobre todo, que está imponiendo la Fiscalía para que una vez una persona es arrestada por presunta violación al toque de queda, pues que tenga que pagar la multa de unos 2,000 pesos a los fines de poder obtener su libertad. Pese a que ese tema ya los abordamos, hay como 10 preguntas de personas que quisieran saber tu opinión en primer orden sobre si es lícito o no arrestar a estas personas por la violación al toque de queda, en segundo orden lo relativo a la multa y en tercer orden que cuál sería desde tu punto de vista una manera lícita de que se pueda restringir este derecho sin violentar el debido proceso u otros derechos fundamentales. Muy bien. Bueno, lo primero que hay que decir es que es una violación al principio de legalidad. No es legal. No es legal, no está contemplado, no existe. Y si no existe, nosotros no podemos analizar ninguno de los otros principios del derecho penal.
se nos imposibilita. ¿Cómo yo puedo analizar cuestiones de taxatividad para cuestiones no previstas? No, no está previsto. 40 profesores de Derecho nos pronunciamos en esta semana con relación al tema y planteamos que el detalle es y recomendamos que el legislador, si desea sancionar por ese comportamiento, tiene las herramientas para hacerlo y para dotar al Estado de esas herramientas. Entonces, lo que tiene que hacerse, así como estamos en este momento de excepción, es rápidamente entonces producir las normas que otorguen el carácter de legalidad a eso y que reiteren las garantías de las que debe disfrutar una persona a la que se le quieren imponer estas sanciones. Pero si bien es cierto, las detenciones entran en el marco de la excepcionalidad por la limitación del derecho a la libertad, no es legal imponerle multas, no es legal colocarlos en la posibilidad de realizar trabajos públicos. Eso no está contemplado en ninguna parte y es evidentemente violatorio del Estado de Derecho. La solución es esa, que el legislador lo establezca, porque amén de que se le cedió cierto espacio al Ejecutivo, eso no quiere decir que el Ejecutivo se arrogue las funciones de legislación y que entonces a través de decretos, en cierto modo, derogue todo el sistema, porque plantear que para esas conductas hay multas y hay que realizar trabajos públicos es como derogar todo lo que tenemos ahí establecido y privilegiar esas disposiciones del Ejecutivo. Y eso está contraindicado en Así una es. democracia, un Estado de Derecho. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, tenemos una pregunta muy interesante de Libet, el usuario Libet, que quisiera saber que qué está haciendo el observatorio